Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí. Qué gusto poder estar con ustedes haciendo este programa que es tan importante para mí, porque siempre uno busca invitados de calidad como ustedes están acostumbrados y traerlos al programa, que acepten la invitación es un regalo no solamente para el canal, sino que también para la audiencia. Y hoy día estoy con un especialista en inteligencia. Él es nada más ni nada menos que el coronel Ricardo Martínez, a quien muchos de ustedes conocen, chileno, coronel en retiro, en situación de retiro del Ejército de Chile. Y hoy día nos vamos a sumergir en una historia. Vamos a usar un poco sus conocimientos, tratar de exprimir al coronel para que nos cuente cuál es su verdadera visión de lo que ha pasado en Chile en este último tiempo y cómo se relaciona eso con cada uno de los países en los que ustedes están escuchando este programa. Coronel, bienvenido aquí al podcast de Contracultura, qué gusto poder tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo para toda tu audiencia. No, muchísimas gracias a usted por permitirnos contar con sus conocimientos y poder entender desde la mente. Eso es lo que quiero, por eso yo hablé de sumergirnos hoy día, para poder entender desde la mente de un especialista en inteligencia lo que ha pasado este último tiempo en Chile y que también se relaciona con cosas que han pasado en Estados Unidos, cosas que han pasado en diferentes países de la región ahora. Me gustaría partir sin más demora, coronel. ¿Hubo o no hubo estallido social? ¿Qué fue lo que pasó este 18 de octubre en Chile? Mira, la verdad es que estallido social es un término muy mal empleado, porque lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre del 2019 fue una acción terrorista de mediana intensidad. Las intensidades se miden en la jerga militar y en la inteligencia de acuerdo no a la cantidad de cosas que pasan, sino que a la magnitud de los hechos que van ocurriendo, tanto en la infraestructura como en las personas. Me explico. De mediana intensidad es por el tema de las estaciones de metro, de las cuales 22 de ellas fueron absolutamente quemadas y 30 fueron vandalizadas. Se quemaron iglesias, se quemaron supermercados. Eso nos da una muestra, no hubo muertes en esa acción, nos da una muestra de que el acto de terrorismo está en los medios utilizados para realizar estas acciones. Esto no fue una casualidad, sino que es algo que tiene que haber sido muy bien planificado y durante mucho tiempo, y además con participación interna desde el metro de Santiago, porque debían saber dónde estaban los cables y cuáles eran los más sensibles para poder destruir estas 22 estaciones de la forma que se hizo. Lo siguiente es que todo lo que ocurrió básicamente en la región metropolitana, pero también ocurrió en la parte norte de Chile, ocurrió en Valparaíso, ocurrió en Concepción. Todo eso está absolutamente planificado por gente que sabe, por gente que conoce cómo funcionan los elementos que tienen que evitar de que esto suceda. Más aún, cuando el entonces presidente de la República, el señor Piñera, había recibido con anterioridad 3 informes de inteligencia. El primer informe lo entregó el Comando Sur de Estados Unidos, donde le decían lo que iba a pasar durante el mes de octubre en Chile. El segundo informe lo entregó el expresidente Duque de Colombia, que es un informe que tiene más o menos como 400 páginas. Yo tuve la suerte de tenerlo en mis manos. 400 páginas. Sí, porque el abogado que enviaron a buscarlo, porque el presidente Duque pidió que fueran a buscarlo por mano, él tuvo la sensatez, porque parece que era medio visionario lo que venía, y le sacó una fotocopia. Y posteriormente, las Fuerzas Armadas tienen lo que se llama la comunidad de inteligencia, donde concurren
las 3 direcciones de inteligencia del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, que también le entregaron casi las primeras semanas de octubre un informe de inteligencia ya mucho más acotado, muy cercano a la fecha que ocurrió, estableciendo qué es lo que iba a pasar, y cada vez que las Fuerzas Armadas hacen un informe de inteligencia, también entregan cuáles son las variables que deben tomarse en cuenta y qué cosas debiera hacer la autoridad para evitar que eso ocurra. No es que solamente le entreguen el informe y va a pasar esto, no. Que en términos militares se llaman cursos de acción. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hizo el señor Piñera? Se lo entregó a la Fiscalía. Si el comandante en jefe de la Fuerza Armada era él, lo que él tenía que haber dispuesto en ese minuto era estado de sitio. Eso es lo que debe haber hecho. Y no lo hizo. Ahora, cuando usted me llama mucho la atención eso que está diciendo del informe este que entregó Iván Duque, ¿por qué no sacó, lo pidió que lo entregaran por mano, obviamente con el objeto de que esto no se filtrara, ¿cierto? No pasara por otras manos. ¿Fue así? Así es. Así es. Así es. Esa era la razón. Impresionante. Esa era la razón. Lo que pasa es que los informes del Comando Sur y el informe de inteligencia de la Fuerza Armada se entrega por mano, y el Comando Sur se entrega por los canales oficiales, por lo tanto pasa por las manos que tienen que pasar solamente. Entiendo. Por eso que el otro, como era de un presidente a otro presidente, no se podía pasar por los canales oficiales, porque tampoco se sabía qué es lo que estaba ocurriendo, porque ya en ese minuto casi todos los países en América Latina estaban sufriendo situaciones muy similares a la que empezó a ocurrir en Chile el 18 de octubre, que dicho sea de paso, esto no fue una cosa que se le ocurrió la noche anterior. Esta es una planificación que por lo menos, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, gente que estamos metidos en este tema, tienen que haberse hecho hace 5 años atrás, antes de la ocurrencia del evento. 5 años atrás. Sí, porque fue muy bien. Sí, porque fue muy bien planificado. Está extraordinariamente bien planificado. Si uno empieza a analizar hoy día lo que ocurrió el 18 de octubre, uno puede empezar a mirar con mucho más claridad cómo se sucedieron los eventos, que fueron casi todos simultáneos. No solamente las estaciones de metro, las quemas de supermercados, las quemas de iglesia, el asalto a restaurantes, quemas de hoteles, fue prácticamente simultáneo. Y para lograr eso hay que tener un nivel de conocimiento muy acabado. O sea, no lo puede haber hecho cualquier persona. Por lo tanto, el 18 de octubre no fue otra cosa que una acción terrorista de mediana intensidad. Me gustaría ponerme en su mente un segundo en las primeras horas, cuando usted empieza a ver esto por la televisión, empieza a ver todo lo que estaba ocurriendo, la violencia, las quemas que usted describe, ¿cierto? Las movilizaciones de personas. ¿Qué es lo primero que le llama la atención? ¿En qué momento usted dice esto está planificado? Acá hay un curso de acción, aquí hay ciertas cosas que dan cuenta de una organización. ¿En qué momento usted le empiezan a cuadrar las piezas, o ya tenía información antes de que esto iba a suceder? Nosotros teníamos alguna información de que no sabíamos la fecha exacta de que iba a pasar, pero es fácil darse cuenta cuando uno está inmerso en esta actividad, de cuando tú empiezas a ver que se están quemando estaciones de metro de forma simultánea, tú al tiro concluye que esto no es una casualidad. Eso no lo hace una persona común y silvestre. No lo hace un primera línea, por decírtelo bien claro. Porque no tienen ni los conocimientos, ni la cultura, ni la sagacidad para poder efectuar este asalto. Lo importante de esto es tener claro cuál era el objetivo del 18 de octubre. Y el objetivo del 18 de octubre no era otro que derrocar al gobierno de Piñera. Ese fue el objetivo. Lo que pasa es que afortunadamente Chile cuenta con una institución como es Carabineros de Chile. Si no es por Carabineros de Chile, que afrontó con mucha entereza
con pocas herramientas, porque le habían quitado ya prácticamente todas las herramientas posibles para poder enfrentar este tipo de acciones, que igual Carabinero hizo lo que tenía que hacer, aguantó, tuvo más de 2.000 lesionados, para ser exacto fueron 780 esa noche, pero Carabinero aguantó, y fue lo que salvó a Piñera. Fue Carabinero lo que salvó a Piñera. Si no, estaría en este minuto, Chile estaría en otra situación que prefiero no imaginármela, porque habría sido muy dolorosa para todos los chilenos. Entonces, por eso que la gente tiene que entender que ninguna cosa que hagan los comunistas, yo los conozco desde dentro, ninguna cosa que hagan los comunistas son cosas que hacen por casualidad. Ellos todo lo planifican. Y los comunistas tienen una característica que no la tienen otros partidos, porque entre paréntesis el comunismo es una religión, no es un partido político. Por lo tanto, los comunistas, lo que ellos hacen, siempre lo hacen por la causa. Ellos siempre tienen una causa, y la causa es llegar al poder, porque las personas también confunden, y yo he escuchado a mucha gente que se supone que sabe, de hablar de que en este minuto el actual gobierno tiene el poder. No, el gobierno tiene, o sea, el actual gobierno tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para que ellos puedan decir que tengan el poder, tendrían que tener de su parte a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada, claro. Y no las tienen, y no las van a tener. Avanzando un poco más en esta historia, metiéndonos en la mente, estamos hablando aquí con el coronel en situación de retiro, Ricardo Martínez, especialista en inteligencia nacional del Ejército de Chile. Estamos en un contacto telefónico, si escuchan algún tipo de sonido es porque estamos en un contacto telefónico. Me imagino, ¿qué es lo que le pasa a usted cuando empieza a escuchar la narrativa, ¿cierto? Porque todo esto va con una narrativa que se va construyendo y de repente empieza a aflorar en todos los medios de manera simultánea un concepto, un término, digamos, más que un concepto. Este término de estallido social. ¿Qué le pasa a usted cuando empieza a ver que la narrativa que tenían los medios de comunicación, la reacción que había respecto a esto? Mira, la verdad es que no me sorprendió. Y no me sorprendió porque primero hay que entender de que la gente de izquierda en Chile tampoco tiene la capacidad para hacer algo como lo que se hizo. Eso lo quiero dejar sumamente claro. Porque muchos dicen que el Partido Comunista tiene guerrilleros. Usted no, mira, si los guerrilleros que ha traído el Partido Comunista toda la vida, cuando salen los militares salen arrancando. Así que no, lo que dijo el almirante Edmundo González, que para solucionar el problema de la Araucanía se necesitan 7 días, tiene toda la razón. Si no duran más que, yo creo que no duran los 7 días. Por lo tanto, el comunista siempre busca el poder, y busca el poder por el poder. No les interesa otra cosa. Al comunista no le interesa de cómo esté la ciudadanía, cómo esté el pueblo, como le llaman ellos, porque nunca les ha interesado el pueblo. Siempre les ha interesado hacerse del poder, porque eso los mantiene vivos durante su vida. Si tú empiezas a mirar la historia desde siempre, los comunistas siempre han intentado tomarse el poder, pero nunca lo han logrado. Siempre que han logrado gobernar de la forma que sea, muy pocas veces de forma democrática, porque no les gusta la democracia, terminan como lo que está ocurriendo aquí, como lo que está pasando en Perú, como lo que está pasando en Bolivia, como lo que está pasando en Argentina. Terminan destruyendo los países, porque ese es su norte. Cuando tú sometes a la población, tú los controlas. Eso es lo que buscan. No buscan el bienestar de la población. Ellos buscan someter a la población. ¿Y cómo la someten? Por el hambre. Y por eso quieren subir el impuesto a los combustibles, y por eso querían la reforma tributaria que no les resultó, porque con eso van sometiendo a la población, y al final la población se somete, porque necesita comer. ¿Te fijas? Así que los periodistas también están metidos en este tema.
yo te diría que el 99% de los periodistas están metidos en esto, ya sea porque esta es una locuración mía, ya sea o porque les están pagando o porque son activistas de frentón de izquierda. Si fueran activistas de izquierda de frentón, los entendería, porque es parte de su religión. Pero si les están pagando, esa es una traición a Chile. Es así de simple. Y la traición a Chile se paga con el fusilamiento, lo dice el Código de Justicia Militar. Eso está vigente todavía. Está todavía vigente, sí. Y tiene que continuar vigente, si no puede ser de otra manera. Así que todo esto que ocurrió el 18 de octubre es parte de una planificación y, ojo, el 18 de octubre es el inicio de la revolución. Chile está hoy en una revolución en curso. Que no se pierda la gente en eso. ¿En qué proceso estaría, según usted, en qué proceso estaría esa revolución? En una revolución de mediana intensidad. Para que sea de alta intensidad, tienen que producirse o secuestro o asesinato de autoridades. No importa el nivel, de alcaldes, de consejeros, de gobernadores, de ministros de corte, de senadores, de diputados. Eso es para que suba la intensidad, que yo creo que va a subir. No tiene que ver con el volumen, porque la gente dice, quemando los campos en la Araucanía, por lo tanto esta cuestión está subiendo. No. El volumen, están haciendo lo mismo, están quemando campos. Desde la perspectiva de un militar, claro, desde la perspectiva de un militar no es lo mismo que como lo ve un civil, ¿cierto? Claro. Para usted es mediana intensidad, claro, esa es la nomenclatura correcta. Claro, porque a uno le dicen, oye, pero ¿cómo se han quemado 500.000 hectáreas? Sí, pero es lo mismo que hubiera quemado 10 hectáreas. Po. Siguen quemando hectáreas. O sea, han aumentado en volumen, no en intensidad. Hay dos cosas distintas, volumen e intensidad, ¿no? Claro. Son cosas distintas. Y eso la gente lo tiene claro. Que es lo mismo que ocurre, ponte tú, con todo esto, esta actividad de crímenes que hemos importado, que no se veían en Chile. Todo eso está planificado. No es algo al azar. Por eso que cuando la gente dice hay una migración ilegal, no, eso es falso. No es ilegal. Desde el minuto que el gobierno de Chile contrata buses para ir a buscar a esta gente al norte de Chile, no es ilegal. El gobierno los trae porque les sirven a la revolución. Han entrado, de acuerdo a los cálculos que hay, alrededor de 3.000 soldados entre cubanos, colombianos y venezolanos a Chile. 3.000. Sí, eso es lo que ha entrado. Que no es nada, entre paréntesis. Para la Fuerza Armada no significa absolutamente nada. Pero eso es. Entonces, por lo tanto, estamos en una revolución en curso de mediana intensidad porque no ha escalado. ¿Te fijas? Pueden seguir los volúmenes de asesinatos, de portonazos, de robo a las casas, van cambiando la forma de hacer las cosas. Pero para que suba la intensidad, tiene que cambiar el nivel de cosas que están haciendo. Por ejemplo, que asalten la casa de un senador y maten a la señora o a un hijo. Ahí sube de intensidad. Porque están atacando a las autoridades. Eso todavía no ocurrió, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir. Bueno, hay múltiples amenazas a autoridades, ¿cierto? Y no sabemos cuántas en realidad pueden haber. Nos falta a veces la autoridad que está escuchando este programa y que sabe perfectamente de lo que estamos hablando aquí, porque hay mucha gente que está amenazada. Sí, hay mucha gente que está amenazada, pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco de repente no creen mucho en las cosas porque no van a creer mientras no les pase. Si en definitiva el ser humano es un hombre que siempre busca la libertad y solamente actúa cuando la pierde. ¿Te fijas? Y eso es lo que pasa con esta gente, porque esta gente hoy día todavía se mueve libremente. Todavía puede andar en los lugares que quiera, puede salir donde quiera y no tiene mayores problemas. Pero cuando eso deje de ocurrir y ya no sea una percepción de que te puede pasar algo, sino que sea una acción real, ahí van a empezar a cambiar los jueces, van a empezar a cambiar los fiscales, porque este país está patas arriba, no
solamente gracias a la acción que están haciendo todos estos insurrectos que ha dejado entrar este gobierno, sino que también gracias a la acción pasiva que han tenido los tribunales de justicia y también los fiscales. Independiente que hayan estado amenazados o no, porque hoy día, gracias a este sistema que estamos usando los dos, que estamos conversando en este programa a través de un teléfono, ellos también pueden hacer a través de Zoom las audiencias para poder sancionar a algunos de estos malhechores, y no necesariamente tiene que ser el fiscal de la Araucanía, si puede ser un fiscal de Santiago, o puede ser un juez de Santiago. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ahí me queda la duda. ¿También están metidos? Es una duda que yo tengo. Claro. ¿Te fijas? Y mucha gente se está haciendo muchas preguntas. Pero es que es lógico, Carlos, que se las haga, porque ¿cómo es posible que hoy día llevemos 15 carabineros asesinados en 3 meses y nadie haga nada? ¿Cómo es posible que exista una persona con la maldad y el odio que tiene en su alma, que hoy día es senadora, y yo la escuchaba hace un rato atrás en el Senado mientras votaban la ley Naín Retamal, que uno dice, esto no es mi país, esto no es Chile. No puede haber ese nivel de odio, no puede haber ese nivel de odiosidad. Y esas son las cosas que la gente, desgraciadamente, empieza a normalizar. Los portonazos en Chile se normalizaron. La gente dice, oye, un portonazo, qué bueno. ¿Mataron a alguien? No, estupendo. Y la gente no se da cuenta que todo es parte de la revolución. Si no es un caso aislado, el portonazo, y lo más grave, que aquí hay un contubernio, hay una alianza muy soterrada con el narcotráfico. Si Chile tiene niveles de narcotráfico y de tráfico de cocaína y de otros que en su historia había tenido nunca. Hoy día somos el tercer país exportador de sustancias prohibidas en todo el mundo. ¿El narco se está tomando el Estado de Chile, el narco? Yo creo que se lo tomaron. Yo creo que se lo tomaron. No solamente en el Senado, también en las Cortes. No nos olvidemos que en Rancagua 3 ministros de la Corte fueron sacados de sus cargos porque estaban metidos en problemas de narcotráfico. Hay otro juez en la región de la Araucanía que también estaba metido en el tema del narcotráfico. Entonces, ahora la pregunta, ¿y los ministros de la Corte Suprema? ¿No estarán también en la misma? Yo creo que todo el Estado está... O sea, si tú me preguntas, yo te digo derechamente, hoy día Chile está viviendo un narcoestado. Así es simple. Así, claro. Ahora, ¿cree usted que, como un análisis esto de inteligencia que está haciendo usted, con la experiencia que tiene usted, cree que sea falla de repente en politizar, en mezclar la política con hacer un análisis de inteligencia? ¿Cree que mucha gente o muchos a lo mejor hemos caído en ese error? Porque aquí hay hechos, acá hay hechos que son concretos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la inteligencia. Eso es lo que me interesa a mí en este programa. Es que lo que pasa, Carlos, es que la gente en general y los analistas políticos que no saben de esto y no tienen por qué saberlo, los análisis que ellos hacen, lo hacen desde el punto de vista político. Y está muy bien que lo hagan. Está muy bien que lo hagan. Y por eso dicen, ¿hasta cuándo el presidente va a aceptar esto, va a aceptar esto otro? Si no es hasta cuándo. Y ahí se equivocan porque les falta la otra parte del conocimiento, que es la inteligencia. Lo que está haciendo el gobierno es lo que tenía planificado hacer desde siempre. Si eso que sale el presidente hablando en la escuela de carabineros y diciendo yo los voy a apoyar hasta el final de cuestiones, y después manda 232 indicaciones a la ley Naín Retamal. Claro. Eso te está demostrando de lo que significa. ¿Qué es lo que ocurrió? Me voy a meter en esa área que también tiene que ver con lo mismo. Si esta es una planificación que está muy bien urdida. ¿Qué es lo que significa el hecho de que hayan cerrado el gabinete de la primera dama? Nadie dijo nada. Porque estos de izquierda
le echan la culpa que la creó el general Pinochet. Viene de la época de Carlos Ibáñez del Campo, para los ignorantes, así como dijo Boric en una oportunidad que la canción nacional la había creado Pinochet. Entonces, ellos tratan de meter en el inconsciente colectivo cosas que son absolutamente falsas. ¿Qué es lo que la gente dice? Oye, este gallo es un enfermo, este tipo es un despreciable porque se pone el vestón con la camisa afuera, anda con el marroco abajo, anda con los zapatos rotos. ¿Qué estamos viendo ahí desde su perspectiva? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo un inepto, un tipo que simplemente no se sabe vestir? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O estamos viendo a alguien que está interpretando muy bien su papel y sabe lo que está haciendo? Lo que estamos viendo es la destrucción de la institución Presidencia de la República. Eso es lo que estamos viendo. No es otra cosa. Lo que se hizo con el gabinete de la primera dama fue lo mismo. Lo que está pasando con el Ministerio de Relaciones Exteriores es exactamente lo mismo, y te lo voy a explicar. Ese audio que se filtró, no se filtró, lo filtraron ex profeso. El hecho que hayan puesto a esta señora que pusieron en Argentina, la que era presidente de la CUT, no es una casualidad ni es por amiguismo. Es porque como es ignorante, no tiene idea y es buena para el garate y para todo eso, al que pusieron en Brasil, al de Polo, al que pusieron en España, todos estos embajadores fueron elegidos con pinza para destruir el sistema de relaciones exteriores de Chile. Para eso lo hicieron. No es que sean amigos. Los buscaron con pinza. Porque están en eso. Si tú empiezas a mirar todos los ministerios, muy pocos escapan. Hay gente que tenga las competencias para estar en ese ministerio. Y cuando me refiero a las competencias, si es un ministro de Justicia, que sea un abogado. No como la que había antes, que no era abogado. Y empieza a mirar todo el resto de los ministerios y ninguno es especialista en el área a la cual le corresponden las competencias de cada uno de esos ministerios. Eso no es una casualidad, Carlos. Eso está planificado de esa manera, porque es la única forma que tienen de destruir la institucionalidad por dentro. ¿Y esto de dónde lo sacan? Si es de manual. Es cuestión de leer cartas desde la cárcel, ¿no es cierto?, del famoso Antonio Gramsci, que la escribió él. Y ahí sale todo. Él se da cuenta de que la izquierda no va a llegar jamás por las armas a tomarse el poder. Lo que tiene que hacer la izquierda es de a poco ir destruyendo las instituciones de cada país desde dentro. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y estas son guerras, cuando yo te hablo de una guerra civil de mediana intensidad, la gente se imagina, dice, no puede ser porque yo no he visto a tipos peleando con armamento de guerra. No. Lo que hay que entender que la forma de hacer las guerras en estos siglos cambiaron. Y son guerras moleculares, que son de pequeñas fracciones que empiezan a amedrentar primero a la población y después empiezan a tomarse ciertos sectores o lugares. No me gusta hablar de territorio, porque esa es la palabra que usan los zurdos, que es lo mismo cuando hablan de macrozonas. No existen las macrozonas, existen regiones. Bueno, eso es lo que hacen los zurdos para poder ir capturando cada una de las localidades que a ellos les interesa y que son más importantes, que facilitan el poder derrumbar lo que significa la institucionalidad. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo. Así que olvídense que Boric está enfermo, independiente de que lo esté. Olvídense de que el gallo se viste bien o mal. No, si todo eso está hecho ex profeso, es parte del plan. Por algo lo eligieron para estar ahí. Pues, al final alguien los elige, ¿cierto? No solamente el pueblo, me refiero, sino que también tienen apoyo internacional, ¿cierto? Comparte ese apoyo otros países, otros enemigos que están interesados también en que el país caiga por diferentes objetivos o razones. Pero te voy a decir otra cosa, po. La izquierda votó por Boric. No votaron por Jadwe cuando estaban en las primarias. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque a Jadwe no lo podían manejar. Buen punto, ¿eh? Interesante. Jadwe es inmanejable por la izquierda. Boric sí era manejable. Pero además confluyó de que mucha gente de derecha cuando hacen mal los análisis, cuando leen mal las cosas,
también toman malas decisiones. Muchos de la derecha dijeron, votemos por Boric para que no salga Jadwe. Oye, si hubiese sido electo Jadwe en las primarias, sale Kast de presidente. Por ejemplo, claro. Mira lo que te digo. Por eso, porque uno tiene que siempre leer entre líneas las cosas que están pasando. Cuando una persona de izquierda y de extrema izquierda te diga sí, es porque es no. Es tan simple como eso. Cuando te diga que te va a apoyar, lo que te está diciendo es que te va a doblegar. Siempre a la izquierda hay que leer al contrario de las cosas que ellos dicen, porque hacen lo contrario. Fíjate en todos los discursos. ¿Quién es lo primero que salió a decir la famosa Camila Vallejo cuando empezó con el tema de la ley Naín? Dijo, esto es una ley del gatillo fácil. Porque eso van instalando en el colectivo de la gente que tiene menos preparación. Y eso hace de que la institucionalidad de Carabineros siga con una debilidad, que también la tienen los mandos, porque la gente, yo escucho mucho de repente a la persona que dicen, oye, el general tanto, el director general de Carabineros, acepta todo lo que dice el gobierno para no perder su pensión. Oye, si aunque esté un día de general director, va a tener la pensión de general director, ¿no? Claro. ¿Te fijas? Entonces mi pregunta es, ¿está con los carabineros o está con el gobierno? Y fíjate que, yo no sé si tú, Carlos, has escuchado, hay un audio en el Senado, cuando sale designado como director general de Carabineros el general Yáñez, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice, me van a disculpar la expresión, pero es textual lo que él dice, porque hay un audio que anda corriendo, dice, chucha, dice, este bueno es más zurdo que la cresta. Lo escuché, sí, lo recuerdo. Entonces, ¿qué puede esperar una institución que ha sufrido tanto? Porque te voy a decir otra cosa. Si el tema del fraude de Carabineros también fue planificado. La gente se olvida poco que pusieron a Javiera Blanco como subsecretaria de Carabineros. Sí. Ponen, bueno, parte del plan, ¿cierto? Es poner, nosotros lo dijimos hace muchos años aquí, que la gente se reía, decía, pero ¿cómo están justificando esto? No, lo que pasa es que muchas veces el plan, y me corrige si estoy equivocado, pero se da la circunstancia de que ponen personas en posiciones de poder que son corruptas. Y justamente para hacerlos caer en el palo, y con eso pueden hundir la institución. Pero la gente se confunde y se va a lo más fácil, al facilismo de culpar inmediatamente a la institución, y la institución es la mala y caen todos bajo el mismo alero, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que puede haber una intencionalidad y de justamente poner este tipo de personas en esas posiciones de poder. Claro, porque es una forma de legitimar una institución. Ojo, yo no estoy avalando lo que hicieron los altos mandos de Carabineros, deberían estar todos presos, eso, y sea el que sea y de la institución que sea, pero eso no debe arrastrar al resto de la institución. Carabineros son 60.000 hombres, y fueron, ¿cuánto? 15, 20 los que se metieron en este entuerto. Entonces tú no puedes masacrar a una institución por 10, 15 o 20 personas, y estamos hablando de 60.000 que todos los días arriesgan su vida por defender la nuestra. Eso es lo que hay que tener en claro. Y eso es lo que la gente de repente se olvida. Por eso que todo gesto que se haga a favor de Carabineros, yo creo que la gente está entendiendo, aprendiendo y conociendo que la institución de Carabineros está incólume, está con su moral muy arriba, y de hecho el resto de las instituciones le han rendido homenajes prácticamente todas las semanas, en las diversas comisarías, en las prefecturas. No sé si tuviste el video cuando pasan
los infantes de Marina ¿Qué vimos cantando. ahí? ¿Qué vimos ahí? Porque yo quedé pensando con ese. ¿Qué vimos ahí? ¿Qué cree usted que pasó ahí? Un apoyo irrestricto de la Armada, en este caso, a Carabineros de Chile. Y te lo digo por la siguiente razón. Anda a cualquier unidad de la Fuerza Armada y dile que te cante el himno a Carabineros. No se lo saben. Por lo tanto, se lo tienen que haber practicado. No fue una casualidad. No existen las casualidades. Existen las causalidades. Por lo tanto, la lectura correcta es que la Armada de Chile le rindió un homenaje a Carabineros y en su marcha cantando el himno de Carabineros, lo que le está diciendo, estamos con ustedes. Claro. Esa es la lectura correcta. Ahora, hay mucha gente que cae, ¿cierto?, en la desesperación y inmediatamente empiezan los ataques, ¿cierto? Y estos ataques ya van para cualquier parte, ¿cierto? No solamente para el sector que nos está haciendo la vida imposible en este momento, sino que también van para las Fuerzas Armadas, también van para Carabineros, ¿cierto? Los tratan de cobardes, otros de vendidos, de traidores. ¿Cree usted que es el momento de caer en ese tipo de cosas? ¿Cree que es necesario ese tipo de cosas en este momento tan delicado, entendiendo que quizás las cosas tienen que decantar un poco más? Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. A mí siempre me han preguntado lo mismo, ¿eh? Sí, porque esta es una pregunta recurrente en todos los programas. Yo siempre hago la misma comparación. Porque yo viví el 73 y antes del 73. Yo era oficial en esa época. Si tú me dices cómo era la situación del 73 respecto a la de hoy día, yo te digo que la de hoy día es 100 veces más grave que el 73. Pero, y aquí es donde viene la diferencia, el 73 la gente estaba pasando hambre. Hoy día no. Hoy día tú vas a cualquier restaurante, en cualquier parte, y están llenos. La gente todavía tiene su refrigerador que tú lo abres y encuentras comida. En esa época no había que comer. La gente pasó hambre. Por eso la desesperación lo hizo salir a las calles. Hoy día la gente todavía está en su zona de confort. Y cuando logren darse cuenta que esto no tiene una vuelta atrás, ahí recién van a reaccionar, y yo creo que va a ser tarde. Porque te voy a decir otra cosa, y lo digo con mucha responsabilidad, y me hago cargo de lo que digo. Chile hace rato que pasó el punto de no retorno. ¿Cuál era ese punto de no retorno según usted? Que la salida no va a ser democrática. No estoy diciendo con esto que van a intervenir las Fuerzas Armadas. Pero no hay una salida democrática a este problema. No existe. Ya pasó ese punto ya. Primero porque tenemos un gobierno que está mandatado para hacer lo que está haciendo. Y lo está haciendo muy bien. Que la gente no se equivoque. Lo están haciendo muy bien. Y piensa tú lo siguiente. Sale un día una ministra de lo que acaba de pasar esta semana. Sale una ministra a decir que no va a haber un alza al impuesto específico a los combustibles. Al otro día sale otra diciendo no es así, va a haber un alza al impuesto a los combustibles. Y al otro día sale otra diciendo sí va a haber alza a los combustibles. De hecho, va a haber alza al impuesto a los combustibles. ¿Qué es lo que pasa acá? Y que la gente se entere y tenga claro esto. Cuando tú subes el impuesto específico a los combustibles, va a subir absolutamente todo, porque le afecta al transporte y toda la mercadería que llega a los supermercados a lo largo de todo Chile se transporta vía terrestre. Exacto. Y eso es combustible. Lo otro, para que tu audiencia también lo tenga claro, ¿qué es lo que sale a decir la ministra Vallejo? Que cuando muere la suboficial mayor Rita Olivares en Quilpué, a los días sale diciendo eso, ella, que porque no se aprobó la reforma tributaria,
Carabineros está en las condiciones que está y está desarmado y no tiene los elementos y cosas por el estilo. Yo le quiero decir a la gente una cosa súper clara, y yo la manejo porque hice 28 años de clase en la universidad. La reforma tributaria hubiera entrado recién en régimen en abril del 2025. ¿Por qué? Para que la gente lo sepa. Los impuestos que estamos pagando en este mes de abril corresponden al año tributario 2022. No a este año, al 2022. Si se hubiera aprobado la reforma tributaria, hay que hacer un reglamento. ¿Por qué hay que hacer un reglamento? Porque afecta a las grandes empresas, a las medianas empresas, a las pymes, a las personas y a un montón de otras instituciones que tienen que pagar impuestos diferidos. Y tú no puedes sacar una ley con cada tipo de impuesto y cada gravamen que va a tener cada uno de ellos. Hay que hacer un reglamento. Por eso entra el 2025 y no el 2024 si se hubiera aprobado. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo la señora Camila Vallejo? Está mintiendo descaradamente. Y no es una casualidad. Lo dice para crear esa sensación en las personas que debido, mejor dicho, a que no se aprobó la ley tributaria, el Carabinero está como está. Y eso es falso. ¿Qué pasa según su perspectiva cuando vemos estas declaraciones como el ejemplo que usted mencionó que se han dado muchísimo, ¿cierto? De que vamos a aumentar los impuestos específicos, después no, después sí, después no. Hay un componente ahí, según su punto de vista, de que es una burla a los chilenos, es un componente de desmoralización, de guerra psicológica. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí con ese tipo de declaraciones? Porque esto hemos visto muchas cosas de ese tipo durante este último tiempo. Y no solamente en Chile, esto es una cosa que estamos viendo en diferentes partes. No es a nivel mundial. Mira, te voy a contestar, ninguna de las anteriores. Ajá. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando las autoridades salen a decir, y después sale otra a desdecir lo que dijo la anterior, lo que están haciendo es viendo el termómetro. ¿Cuál es la reacción que tienen las personas? Porque si tú empiezas a mirar y le dices, de repente hablas con una persona de trabajo y le dices, tú pagas impuestos. No, te dice, no, yo no pago impuestos. Pero ¿cómo si tú compras mercadería? Sí, sí compro. Bueno, ahí paga el 19% de IVA. O sea, todos los chilenos pagan impuestos y no se dan cuenta. Por eso que estuvo muy bueno lo que se hizo de separar la cuenta de lo que es IVA de lo que es el monto real de la compra. Acuérdate que antes te daban una boleta por el total, ¿no? Claro, y uno no sabía, no tenía conciencia de lo que estaba pagando. Claro, ahora si tú juntas las boletas o te haces una planilla Excel y por cada compra vas anotando solamente la cantidad del impuesto que pagaste, te vas a dar cuenta de la barbaridad que se paga solamente en IVA. Solamente en IVA. Porque hay otro tipo de impuestos que pagan muchas personas que tampoco se dan cuenta que los pagan, po. Entonces, eso es lo que hacen. Es como, a ver, para darte un ejemplo, es como decir, mira, yo te voy a quitar la gripe y el dolor de cabeza quebrando el termómetro, bro. Claro. Eso es. Pero en definitiva, todo esto es algo que está claramente planificado. Oye, si Marcel es tan de extrema izquierda como lo son todos los que están en el gobierno, que no se equivoquen. No se equivoquen. Y lo que están haciendo lo están haciendo con conocimiento de causa y saben cuáles son los efectos que va a tener en la población. Porque ¿qué es lo que buscan? Lo que yo te decía hace un rato atrás. Buscan empobrecer a las personas para que sean dependientes del Estado. Uh-huh. Mira lo que está pasando en Argentina. Y eso no son casualidades, Carlos. No. Coronel, tuvimos más de 500, porque no puedo dejar pasar este tema de lado. Mucha gente ya se está olvidando de esto. Un tema gravísimo y que yo no creo que se olvide tan fácilmente, así como la quema del metro, ¿cierto? Tuvimos más de prácticamente 500.000 hectáreas quemadas hace muy poco tiempo. Estamos hablando de, no han pasado ni siquiera un par de semanas. ¿Qué vio usted cuando empezó a ver esta ola de incendios prácticamente simultáneos en diferentes partes? Vi que era parte de la revolución en curso, porque te voy a contar una cosa que la gente no sabe.
no tiene por qué saberlo. Cuando tú quemas de la forma que se quemó, te demoras más o menos como 50 años antes de poder plantar, porque tú quemaste toda la tierra que tú ves tiene 50 a 70 centímetros de lo que se llama tierra vegetal, es decir, tierra que es posible de plantar o de sembrar. Con un incendio, tú arrasas con esa tierra vegetal y te demora no menos de 10, 15 años en volver a recuperarlas. Y en algunos casos no lo voy a recuperar más. Por lo tanto, esa tierra queda inservible. Al ser inservible, tú la compras más barata. Al comprarla más barata, se la entrega a quienes están pidiendo la tierra, porque entre paréntesis quieren separar a Chile en dos. Sí, eso es lo que pretenden cuando hablan del Gualmapu. Sí. Acuérdense, la ex ministra Siche ella no hablaba de la Araucanía, hablaba del Gualmapu. Ahora dejaron de hablarlo porque se dieron cuenta de que era muy peligroso para ellos que lo siguieran haciendo. Pero lo piensan, sí lo piensan. Que entregar de mar a cordillera todo lo que es la región de la Araucanía ojo, no a los mapuches, a un grupo de terroristas, porque también hay extranjeros en ese grupo terrorista, que es la CAM. La CAM es un grupo de terroristas. No son blancas palomas, y hay extranjeros y muy pocos mapuches. Los mapuches es un pueblo que es absolutamente pacífico y que se ha integrado muy bien a Chile. ¿Por qué razón? Siempre, por llamarlo de alguna manera, a pesar que hoy día ya no existe, la derecha siempre gana en la Araucanía. Porque son de izquierda los mapuches. ¿Por qué el único gobernador electo está en la Araucanía y no hay en ninguna otra región de Chile? Ya. Eso está demostrando quiénes son los mapuches. Es gente de esfuerzo, es gente de trabajo, es gente que ha sido dejada de lado por estos gobiernos del año 90 hacia adelante y no se han preocupado del tema. Pero eso es parte también de la revolución. Sí. Sí, al final del día, ¿qué es lo que decía el señor Boric en su campaña? Que él era partidario de entregar mar a Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en la región de Tarapacá hoy día? Asesinato ya no es diario. Cada ciertas horas hay gente asesinada. Está tomada por el narcotráfico, está tomada por estas bandas que han logrado ingresar a Chile gracias al alto auspicio del gobierno que tenemos. Todo eso no es una casualidad. Son cosas que están pasando, ya están llegando a la periferia de la región metropolitana, así que la gente que tenga cuidado, porque esta gente primero dispara y después pregunta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les vuelvo a insistir, estamos en una revolución en curso. Y esto va a ir en aumento. Y yo creo que de aquí a mediados de año va a aumentar bastante más. Eso es lo que le quería preguntar, porque aquí se manejan ciertos escenarios, ¿cierto? Cuando uno hace análisis y ve, ¿cierto?, cuáles son los escenarios posibles, cómo podría terminar un conflicto como este, qué caminos podría tomar. Y le quiero preguntar justamente eso, ¿cómo ve usted la situación actualmente? Porque hay mucha gente que está muy preocupada. Nosotros el otro día, de hecho, hicimos un video que hablábamos justamente de esto, denunciábamos la cantidad de gente que estaba muriendo y nos bajaron el video. Imagínense, por denunciar compatriotas que estaban siendo asesinados. Porque esa es la verdad. Claro. Y ¿cuáles son estos, si es que usted nos puede compartir, por supuesto, alguno de los escenarios que usted ha visto que podrían venir para el país? Mira, lo más probable que pueda ocurrir, ojo con lo que voy a decir, una guerra entre civiles, que no es lo mismo que una guerra civil. Una guerra entre civiles. No con fractura de las Fuerzas Armadas, claro. No, porque las guerras, para que haya una guerra civil, tienen que dividirse las Fuerzas Armadas. Claro. Si ustedes se recuerdan, el año 91, la guerra civil que tenemos, porque las otras fueron más pequeñas, digamos, la Armada se fue con el Congreso y el Ejército se fue con el Ejecutivo. O sea, se dividieron las Fuerzas Armadas. Hubieron 88.000 muertos. Entonces, ojo,
guerra civil necesariamente requiere de que las Fuerzas Armadas se dividan y eso no va a ocurrir. No en nuestro país. Las Fuerzas Armadas no se van a dividir. Las Fuerzas Armadas siempre han estado cohesionadas. Lo que sucede, y yo siempre les digo, porque dicen, ¿y cómo las Fuerzas Armadas no dicen nada? Y yo les digo a la gente, preocúpense cuando las Fuerzas Armadas están en silencio. Las Fuerzas Armadas no salen a decir lo que van a hacer, ni lo que van a decir. Silencio radial. Obvio. El silencio dice mucho más, claro. Lo que pasa es que la gente está muy impaciente. El silencio a veces dice mucho más que las palabras. Claro que la gente en su miedo, perdón, en su miedo, en su impaciencia, en el estrés que hemos estado sometidos con esta revolución en curso desde el 18 de octubre. Después vino toda esta gripe que nos inventaron. Y después ha continuado el tema del primer Consejo Constitucional y ahora nos tienen metido en el segundo. O sea, vamos para 4 años con una incertidumbre espantosa. La gente está con mucha incertidumbre y con mucho temor de qué es lo que va a hacer de sus vidas. Pero tampoco se atreven a manifestarlo. Yo no sé si es por temor, si es por comodidad, pero la gente no lo hace. Yo me recuerdo que para el 73, durante un mes, las mujeres, muchas, miles de mujeres, salían todos los días a protestar. Todos los días a protestar. En los cuarteles a nosotros nos tiraban maíz. Eso, en las guardias de los cuarteles nuestros nos tiraban maíz. ¿Te fijas? Nosotros también, y lo voy a decir porque no es ningún secreto, nosotros habían subtenientes, tenientes, capitanes, yo era teniente. Nosotros también nos preguntamos, oye, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, en las Fuerzas Armadas no se conversa de política, pero sí se conversa de la gravedad de la situación que está pasando en un momento determinado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y el alto mando, y qué hacen esto. Sí, eso se conversa. Siempre se hace. Porque también esos militares, esos aviadores, esos marinos, esos carabineros, viven en población igual que el resto de los chilenos. No son millonarios. Son gente del pueblo igual que cualquier otra persona. Por lo tanto, están sometidos a la misma presión en los lugares donde ellos viven que sus vecinos. No son indiferentes a este tipo de cosas. No son indiferentes a los asaltos. No son indiferentes al tema del narcotráfico. No son indiferentes a que puedan ser asaltados o que les hagan un portonazo al llegar a la casa. Claro que lo son, porque viven donde vive la mayoría de la gente que en Chile. Si tú sumas la cantidad de gente que hay en las comunas acomodadas, que le llaman Providencia, Vitacura, Las Condes, Los Barnechea y La Reina, por colocar otra, no llegáis al 1.000.000 de personas. Pero el resto vive en el mismo lugar donde vive gente de Carabineros, de Gendarmería, de las Fuerzas Armadas. Son vecinos. Por lo tanto, también ellos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros altos mandos? Porque estas cosas se comunican en el momento que corresponde que se comunican. Fíjate que yo te voy a contar una historia que a mí me pasó. Uh-huh. A mí el día 10 de septiembre, a la 1 de la mañana me llamó el comandante del regimiento, que yo era el ayudante de él, para decirme que mandara a buscar a todos los oficiales y a todos los oficiales casados a sus casas y que despertara a los soldados y a los oficiales solteros que viven en el casino dentro del regimiento. Y a las 2 de la mañana nos comunican. En las próximas horas se definen los destinos de Chile. Eso fue lo que nos comunicó y entregó las planificaciones a cada uno. Y a las 6 de la mañana estábamos en la calle. Claro. Pero ellos sí, los mandos, la gente cree que los 4 miembros de la Junta se levantaron en la noche y dijeron, salgamos a matar chilenos. No, si esta cuestión se planificó durante 2 años. Ojo con eso.
No son planificaciones que se hacen de un día para otro, son planificaciones que duran mucho tiempo. Y se hacen, obviamente, revestidas de otra cosa, digamos. Pero se hace. Claro. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, para cerrar lo que te estaba diciendo y de lo que tú me preguntaste, las Fuerzas Armadas van a actuar cuando vean que realmente hay un peligro inminente de quiebra institucional en el país. Porque eso es un mandato constitucional que todavía está vigente. Porque lo único que se derogó fue el artículo 8, en que ellos, cuando se saltara la Constitución, que los senadores, los diputados, la Corte Suprema y el gobierno Piñera, el de Bachelet, el de Lagos y el actual se la han saltado las veces que han querido, ese fue derogado en 2005. Para ser más exacto, dejó de existir el 17 de septiembre del 2005, que fue cuando se promulgó la ley en que se da por aprobada la Constitución del 2005, que también es ilegal, entre paréntesis. Claro. Fíjate lo siguiente, Carlos, para que la gente lo tenga súper claro. La actual Constitución, la de Lagos, del 17 de septiembre, en el capítulo 15, que es el último capítulo, habla reformas constitucionales, y ahí explica todo el mecanismo para hacer reformas constitucionales, que las tiene que hacer el Congreso, lo dice la Constitución. Pero además dice que una vez hechas las reformas por parte del Congreso y enviadas al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene, que es el presidente, tiene 30 días de plazo para llamar a plebiscito, para someterlo a la ciudadanía, cosa que Lagos no hizo. Por lo tanto, no es constitucional su Constitución. Esa es la primera cosa. La segunda, no se eliminó el artículo 142, porque la gente habla del artículo 142 cuando terminó el proceso anterior. ¿Qué es lo que decía el artículo 142, para recordarlo? Decía que de ganar el rechazo, continúa vigente la actual Constitución. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que cerró el proceso. Se cerró el proceso. Por lo tanto, para iniciar un proceso nuevo, necesariamente, porque la Constitución lo dice, tienen que llamar a un plebiscito de entrada. Y no lo hicieron. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Ya no lo hicieron. ¿Te fijas? Entonces, todo esto... Esos son los pequeños detalles que hacen la diferencia. Claro. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, Carlos. Si este tema de la Constitución es parte de la revolución que estamos haciendo. Piensa tú que hay muy poca gente que se ha dado cuenta. Primero, los 14 del Comité Técnico de Admisibilidad son los guardianes de los 12 bordes. Esa es la primera cosa. Después te voy a dar un par de cosas más. Segundo, los 24 expertos son los que están desde el 7 de marzo de este año redactando la Constitución nueva. Redactando la Constitución. Si los consejeros constitucionales, porque ese es el nombre verdadero, lo dice la ley, ellos no van a redactar nada. La ley lo dice en el artículo único, que es el 144, van a discutir y aprobar. A eso van. Y el título de esa ley, la 21.533, dice textual, y yo le pido a la gente que la baje de Google y fíjense solamente en el título. ¿Qué dice el título? Dice, apruébase el cambio de la Constitución para escribir una nueva, para redactar, y aprobar una nueva Constitución para la República. Lo dice el título. Redactar y aprobar. Clarísimo, ¿cierto? Lo dice el título. No discutir, no someterlo a... Claro. No preguntarle a la gente, no preguntarle ni siquiera a los consejeros, ¿cierto? Es redactar si los y aprobar. Tienen que... Nada más. Nada más. Si la ley es sumamente clara, está hecha para que la ley... y además, estos consejeros que inventaron, es para darle un tinte de democracia al proceso, que no lo tiene. Que no lo tiene. Porque si tú te fijas, 14 más 24 son 38,
designados por el Congreso a dedo. Designados por el Congreso a dedo y por quienes, además, los partidos políticos. Y eso que estaban tan en contra de los senadores designados, que por lo menos tenían harto más trayectoria que los que están ahí. Claro. Esto todo es parte del proceso de la revolución en curso. ¿Por qué, Carlos? Porque la actual Constitución no les permite hacer lo que quieren hacer y con la rapidez que lo quieren hacer. Pero si esta Constitución que se está redactando hoy día en el Congreso, en el ex Congreso Nacional, si se llega a aprobar, y yo apelo a la sensatez de los chilenos que la rechacen, Chile se termina como lo conocemos. Es así de simple. Es así de simple. ¿En qué rol, qué le llama la atención a usted en qué rol quedan las Fuerzas Armadas aquí? Porque ya se ha hablado Muy mal, algo. ¿En qué rol quedan las Fuerzas Armadas? Mal, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque la actual Constitución establece claramente en el capítulo 11, el artículo 101, establece claramente que dice: las Fuerzas Armadas estarán compuestas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que dice el borde número 7, creo que es, no me acuerdo, pero uno de los bordes dice: estarán sometidas a la obediencia civil, no me acuerdo exactamente la redacción, pero de la obediencia civil, las instituciones como las Fuerzas Armadas, general, Fuerzas Armadas, y especifica, dice, y las fuerzas de orden compuestas exclusivamente por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Cuando yo leí que decía solo Fuerzas Armadas y no quienes componían esas Fuerzas Armadas, yo dije inmediatamente, y me acordé de Venezuela, ahí van a colocar a los colectivos chavistas. Claro. 2 más 2 son 4. Impresionante todo esto. ¿Te fijas? Estos son los pequeños detalles que hacen la diferencia. ¿Está siendo engañado una vez más el pueblo de Chile, cree usted, con este proceso? Pero por supuesto. La gente mucha está actuando por miedo. Mira, los políticos están actuando, porque esta es una cuestión mucho más grande, que tú lo dijiste hace un rato atrás y eso es efectivo. Este es un tema a nivel mundial, no es un tema solamente en Chile. Lo que pasa es que yo creo que la Agenda 2030 que tanto hablan, ya prácticamente se les cayó porque se retiró China y la India, que ellos tienen la mitad de la población mundial. Y se les va a ir cayendo. Ecuador acaba de aprobar el porte y uso de armas a civiles para combatir a todos estos delincuentes que andan en las calles matando gente y todo el tipo de cosas. Ahí tú tienes ya una muestra de lo que está pasando. ¿Te fijas? Empieza a revertirse el proceso para la izquierda lentamente, pero seguro. Por eso, hace un rato te decía yo de que lo que yo veo más próximo es un enfrentamiento entre civiles. Eso es lo que veo de forma más próxima. ¿Y por qué los políticos están actuando de esta manera? Porque están todos metidos en esto. ¿Sí? La UDI, Renovación Nacional, Evópolis, son todos hoy día, si yo los quiero catalogar, son más de izquierda que de centro. Porque avalan todo esto. Si la gente de repente se olvida y hay que recordar las cosas. El 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre del año pasado, cuando el plebiscito ganó con un 63%, ese fue el resultado final que lo da el Tricel, porque el único organismo en Chile que da los resultados de las elecciones, lo que da el CERVEL es un aproximado, ¿no? Pero el Tricel es el que dice, esto fue, y el Tricel lo corrigió y fue un 63,01% el rechazo. Esto fue el domingo. El día martes está toda la directiva de Chile Vamos en La Moneda ofreciéndole este nuevo mamarracho a Boric. Porque si eso no lo hace Chile Vamos, a fines de septiembre Boric cae. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo eso? ¿Qué es lo que dijo el señor Chalper? Dijo, no vamos a hacer plebiscito de entrada porque no nos podemos exponer a que pierda y el presidente tenga una segunda derrota en menos de 6 meses. Mira, el fundamento. Ese es para aplaudirle y hacer un monumento. Entonces, si tú te das cuenta, toda la clase política está metido en este entuerto. Son parte de esta revolución, por omisión o porque sí lo saben y no quieren perder sus cuotas de poder. Eso no es otra cosa. Eso es lo que está haciendo el señor Macaya, lo que está haciendo el señor Chaguán, es lo que están haciendo todos. Si la gente que no se engañe, por favor. Por eso de que las cosas uno tiene que mirar, siempre lo digo, hay que mirar entre líneas. Y esas son las cosas que la gente de repente no ve y se queda con lo que le dicen. Perdona que me salga un segundo del tema. No, por favor. Pero el otro día estamos escuchando atentamente. Me llamaba una señora y me decía, coronel, porque yo estoy explicando el tema del voto nulo y todo lo demás, y me dijo, es que si votamos nulo nos va a pasar lo mismo que en Venezuela. Oye, le tuve que mandar los resultados oficiales que los saqué del Consejo Nacional de Votaciones de Venezuela, de qué es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hubo 219.000 votos nulos, pero hubo 6 millones de gente que se abstuvo de ir a votar, de 10 millones de votantes. Entonces, no sé quién inventó el tema de Venezuela. Nulo, claro. No tuvo nada que ver. Nada más que usted hacía la diferencia que ahí era un plebiscito y el otro era un... claro, aquí es una elección. Una elección, ¿cierto? Ya había una diferencia ahí también. No, es que es súper fácil, son 6 cosas. Venezuela dictadura, aquí una democracia. En Venezuela una asamblea constituyente, aquí hay un congreso. En Venezuela un voto voluntario, aquí un voto obligatorio. En Venezuela el conteo electrónico, aquí el conteo es manual. En Venezuela es un plebiscito y aquí hay una elección. En el plebiscito uno elige una opción, en una elección elige un candidato. Súper fácil. ¿Te fijas, no? Clarísimo. Entonces, y son pequeñas cosas, porque ayer unos parlamentarios presentaron un proyecto de ley que cambian. Mira, el domingo 9 y el lunes 10 de julio del año 1882 se desarrolló el combate de la Concepción, donde murieron 77 jóvenes chilenos que prefirieron inmolarse antes de arriar su bandera. Esa es la razón de por qué se puso como fecha de Día de la Bandera el 9 y 10 de julio. Esa fue la razón. ¿Qué es lo que presentaban estos parlamentarios? Cambiarla para el 18 de octubre, bueno, que fue el día en que Chile sufrió el mayor ataque terrorista de su historia. Está clarito ahí. ¿Tú te das cuenta, no? Está clarito. Entonces, empiecen a sumar. 1 más 1 son 2, no son 8. Si los eventos están sucediendo aisladamente, pero cuando tú empiezas a completar el rompecabezas, te das cuenta para dónde va la cosa. El pronóstico que tiene Chile, de acuerdo a mi opinión, es que Chile hoy día está en la UCI. Para que lo tengan claro. Y la esperanza, ¿cierto? Siempre es lo último que se pierde. Sí, eso es cierto. Yo siempre tengo mucha fe, pero también depende mucho de las personas. Si las personas, cada una tiene que hacer lo que le corresponda y crean que tiene que hacer. Yo siempre les digo, piensen en Chile, piensen en sus hijos, piensen en su tierra, piensen en su historia, piensen en las tradiciones, piensen en los nietos. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Y eso va mucho más allá de la política, de la izquierda, de la derecha, ¿cierto? Es Chile el que nos une. Pero absolutamente, sí. Mira, Carlos,
Si la gente que votó rechazo el 4 de septiembre era de todo el espectro político chileno. No era gente. Si Chile no tiene un 63% de gente derecha. Y entre paréntesis, las derechas y la izquierda ya no funcionan. Güey. Hay que mirar la política de otra manera. Hay que mirar la política. Hoy día se ha transformado como una forma fácil de obtener dinero. Eso es la política hoy día. No es otra cosa. Por eso que hay algunos que están tan desesperados con el tema de las próximas elecciones con el voto nulo. Eso es. Oye, si aquí va a haber un golpe a la cátedra, porque en ninguna parte del mundo, el voto nulo ha tenido un porcentaje mayor al 1%. Así que imagínate lo que va a pasar. Yo creo que el porcentaje va a ser bastante alto. Pero cada persona tiene que ver qué es lo que hace. Sí, al final del día, ¿qué es lo que quiero yo para mi país? ¿Cuál es lo que yo espero? Yo siempre les digo, yo en lo personal lo que yo quiero es libertad. Y la libertad significa para emprender, para trabajar, para salir, para hacer lo que yo estime conveniente, para poder tener mi casa, para poder tener un auto. Eso significa la libertad. La propiedad privada no existe si no hay libertad. La gente tiene que entender eso. La libertad es lo que hace que las personas tengan propiedad privada, que tengan emprendimiento. Eso lo hace solo la libertad. ¿Y qué es lo que estamos perdiendo poco a poco sin darnos cuenta hoy día con este gobierno? De acuerdo al plan que ellos tienen, es la libertad. Claro que sí. ¿Se fija? Coronel, yo le quiero agradecer hoy día por haber participado en este interesantísimo programa. Aquí podríamos estar hablando durante horas, ya nos pasamos un poquito en el tiempo, pero como esto es YouTube y también salimos por otras plataformas, bueno, tenemos cierta flexibilidad, así que le quiero agradecer enormemente por haber participado hoy día en este programa, habernos traído sus conocimientos, habernos deleitado también con este análisis que me parece sumamente certero porque es mucho más un análisis de inteligencia que sometidos simplemente a criterios políticos, y eso me gusta muchísimo porque va mucho con la línea del canal y afirmado en valores como la libertad, el libre emprendimiento y todas las cosas que nos permiten tener una vida más próspera finalmente. Así que le quiero agradecer muchísimo y desde ya lo dejo invitado para otro programa. Esta es su casa, Coronel, cuando quiera puede venir acá si nos quiere comentar algo, si quiere exponer algún tema. Bueno, esta es su casa. Muchas gracias, Carlos. Igualmente yo estoy a tu disposición y te agradezco mucho la invitación y fue muy grato esta conversación contigo. Así que un abrazo. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la participación del coronel en situación de retiro, especialista en inteligencia nacional, don Ricardo Martínez, aquí en el podcast de Contracultura. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Lo primero, darle like al video, compartir por supuesto este interesante programa y asegurarse además de activar la campana de las notificaciones. También nos puede seguir en Spreaker, estamos en Spotify, también estamos en una nueva plataforma que se llama Rockfin y hay muchísimas más novedades. Les recuerdo que este trabajo se hace a pulso. Si nos quieres apoyar, abajo en la descripción del video, como siempre, vas a poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo. Te puedes hacer miembro del canal desde tan solo 3.500 pesos mensuales o $5. Todos los enlaces están en la descripción del video. Muchísimas gracias por su apoyo, su sintonía. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.